Bienvenidos sean ustedes a mi canal Relatos Enigma, en donde prontamente estaré subiendo más contenido de esta índole tan maravillosa que nos une a todos, el terror, como casos de suspenso, misterios paranormales y relatos anecdóticos muy interesantes. Sin más preámbulos, comencemos. En esta ocasión les traigo una recopilación de leyendas que se remontan a las épocas coloniales de México, en aquel entonces conocida como la Nueva España. Espero sean de su agrado. El fantasma de la monja ahorcada. Cuando existieron personajes en esa época colonial inolvidable, cuando tenemos a la mano antiguos testimonios y se barajan nombres auténticos y acontecimientos, no puede decirse que se trata de un mito, una leyenda o una invención producto de mentes de aquel siglo. Si acaso se adornan los hechos con ligeros giros literarios, agregando exageraciones para hacer más ameno un relato, que por muy diversas causas tomó la patente de leyenda. Durante muchos años, y que según consta en las actas del muy antiguo convento de la Concepción, que hoy se localizaría en la esquina de Santa María la Redonda y Belisario Domínguez, las monjas enclaustradas en tan extravagante institución vinieron sufriendo la presencia de una blanca y espantable figura que en su hábito de monja de esa orden veían colgada en uno de los arbolitos de durazno que en ese entonces existían. Cada vez que alguna de las novicias o profesas tenían que salir a una de las misiones nocturnas, cruzaban el patio y jardines de las celdas interiores, no resistían la tentación de mirarse en las cristalinas aguas de la fuente que en el centro había, y entonces ocurría aquello. Tras ellas, balanceándose al soplo ligero de la brisa, veían a aquella novicia pendiente de una soga, con sus ojos salidos de las órbitas y con su lengua como un palmo fuera de sus labios, retorcidos y resecos, sus manos juntas y sus pies con las puntas hacia abajo. Las monjas huían despavoridas clamando a Dios y a las superioras. Cuando llegaba ya la abadesa o la madre, que era la más vieja y usada, ya aquella horrible visión se había esfumado. Así, noche tras noche, monja tras monja, el fantasma de la novicia colgando del durazno fue motivo de espanto durante muchos años, y de nada valieron rezos, ni misas, ni duras penitencias, ni golpes de cilicio para que la visión macabra se alejara de la santa casa. Llegando a decir en ese entonces en que aún no se hablaban ni se estudiaban estas cosas, que todo era una visión del colectivismo, un caso típico de histerismo provocado por el obligado encierro de las religiosas. Mas una cruel verdad se ocultaba en la fantasmal aparición de aquella monja ahorcada, y se remontaba muchos años antes, pues debe tenerse en cuenta que el convento de la Concepción fue el primero en ser construido en la capital de la Nueva España, tan solo 22 años después de la conquista. Por lo tanto, el primero en recibir como novicias a hijas, familiares y conocidas de los conquistadores españoles. Vivían en ese entonces en la esquina de lo que hoy serían las calles de Argentina y Guatemala, precisamente donde se ubicaban muchos años después una afamada cantina. Los hermanos Ávila, que eran Gil, Alfonso y Doña María, a la que por oscuros motivos se inscribió en la historia como Doña María de Alvarado. Doña María, que era bonita y de gran presencia, se enamoró de un tal Arrutia, mestizo de humilde cuna y de incierto origen, quien, viendo el profundo enamoramiento que había provocado en Doña María, trató de convertirla en su esposa para así ganar mujer, fortuna y linaje. A tales amoríos se opusieron los hermanos Ávila, sobre todo el llamado Alonso, quien, llamando una tarde al respetuoso y altanero mestizo, le prohibió que anduviese en amoríos con su hermana. «Nada podéis hacer si ella me ama», dijo cínicamente el tal Arrutia, «pues el corazón de vuestra hermana hace tiempo es mío. Podéis oponeros cuanto queráis, que nada lograréis». Molesto, don Alonso Ávila se fue a su casa de la esquina antes dicha y habló con su hermano Gil, a quien le contó lo sucedido. Gil pensó en asesinar en un duelo al tal Arrutia que se enfrentaba a ellos, pero don Alonso, pensando mejor las cosas, dijo que el tal sujeto era un mestizo despreciable, que no podría medirse a espada contra ninguno de los dos, y que mejor sería que le dieran un buen escarmiento. Pensando mejor las cosas, decidieron reunir un buen monto de dinero, y se lo ofrecieron al mestizo para que se largara para siempre de la capital de la Nueva España, pues con el motín ofrecido podría instalarse en otro sitio y poner un negocio lucrativo. Cuentan que el mestizo aceptó, y sin decir adiós a la mujer que había llegado a amarlo tan intensamente, se fue a Veracruz y de allí a otros lugares, dejando transcurrir los meses y los años, tiempo durante el cual la desdichada doña María de Alvarado sufría, padecía y lloraba como una sombra por la casa solariega de los hermanos Ávila. Finalmente, viendo tanto sufrir y llorar a la querida hermana,
Gil y Alonso decidieron convencerla para que entrara de novicia a un convento. Escogieron el de la Concepción y tras reunir otra fuerte suma de dinero, la fueron a enclaustrar diciéndole que el mestizo motivo de su amor jamás regresaría a su lado, pues sabían de buena fuente que había muerto. Sin mucha voluntad, doña María entró como novicia al citado convento, en donde comenzó a llevar la triste vida claustral, aunque sin dejar de llorar su pena de amor, recordando al mestizo Arrutia entre rezos. Por las noches, en la soledad tremenda de su celda, se olvidaba de su amor a Dios, de su fe y de todo, y solo pensaba en aquel mestizo que le había sorbido hasta los tuétanos y sembrado de deseos su corazón. Al fin, una noche, no pudiendo resistir más esa pasión que era mucho más fuerte que su fe, que opacaba todo a su religión, decidió matarse entre el silencio del amado de cuyo regreso llegó a saber, pues el mestizo había vuelto a pedir más dinero a los hermanos Ávila. Al enterarse de esto, doña María cogió un cordón y lo trenzó con otro para hacerlo más fuerte, a pesar de que su cuerpo a causa de la pasión y los ayunos se había hecho frágil y pálido. Se hincó ante el crucificado, a quien pidió perdón por no poder llegar a desposarse al profesar, y se fue a la huerta del convento y a la fuente. Ató la cuerda a una de las ramas del durazno y volvió a rezar pidiendo perdón a Dios y al amado mestizo por abandonarlo en este mundo. Se lanzó hacia abajo. Sus golpes golpearon el brocal de la fuente y allí quedó, basculando, balanceándose como un péndulo blanco, frágil, movido por el viento. Al día siguiente, la madre portera que fue a revisar los gruesos picaportes y herrajes de la puerta del convento la vio colgando, muerta. El cuerpo sin vida de María de Alvarado fue bajado y sepultado esa misma tarde en el cementerio interior del convento, y allí pareció terminar aquel drama amoroso. Sin embargo, un mes después, una de las novicias vio la horrible aparición reflejada en el agua de la fuente. A esta aparición siguieron otras, hasta que las superiores prohibieron la salida de las monjas a la huerta después de la puesta del sol. Tal parecía que un terrible destino, el más trágico, perseguía a esta familia, pues tanto Gil como Alonso se vieron envueltos en aquella conspiración encabezada por don Martín Cortés, hijo del conquistador Hernán Cortés, en donde eran inculpados por la muerte de su hermana, y descubierta esta conjura, fueron encarcelados, juzgados sumariamente y sentenciados a muerte. El Callejón del Beso. Todo viajero que visita la ciudad de Guanajuato pregunta por el Callejón del Beso, lugar al que se le atribuyen varias leyendas. La más sorprendente por su sabor trágico y romántico, la auténtica leyenda, es la siguiente. Se cuenta que doña Carmen era hija única de un hombre intransigente y violento, pero como suele suceder, siempre triunfa el amor por infortunado que éste sea. Doña Carmen era cortejada por su galán, don Luis, quien la cortejaba cuando la veía en un templo cercano al hogar de la doncella, primero ofreciendo de su mano a la de ella el agua bendita en tiernas caricias. Al ser descubierta por su padre, optaron por el encierro, la amenaza de enviarla a un convento y, lo peor de todo, casarla en España con un viejo y rico noble, con lo que, además, acrecentaría el padre su mermada hacienda. La bella y sumisa criatura, junto con su dama de compañía, doña Brigida, se la pasaban llorando e implorando juntas una esperanza salvadora. Así, antes de someterse al sacrificio, resolvieron que doña Brigida llevaría una misiva a don Luis con la infausta nueva. Mil conjeturas se hizo el joven enamorado, pero de ella hubo una que le pareció la más acertada. Una ventana de la casa de doña Carmen daba hacia un angosto callejón, tan estrecho que era posible, asomado a la ventana, tocar con la mano la pared de enfrente. Si lograban entrar a la casa de enfrente, podría hablar con su amada, y entre los dos encontrar una solución a su problema. Preguntó quién era el dueño de aquella casa y la adquirió a precio de oro. Hay que imaginar cuál fue la sorpresa de doña Carmen cuando, asomada a su balcón, se encontró a tan corta distancia con el hombre de sus sueños. Unos cuantos instantes habían transcurrido de aquel inarrable coloquio amoroso, pues cuanto más abstraídos se encontraban los dos amantes, del fondo de la pieza se escucharon frases violentas y amenazadoras por el padre de doña Carmen, increpando a la dama de compañía, doña Brigida, quien se jugaba la vida misma por impedir que su amo entrara a la alcoba de su ama y señora, y que de esta manera no descubriera a los amantes infraganti. En forma violenta, el padre arrojó a la protectora de doña Carmen al suelo y con una daga en la mano corrió hacia el balcón y de un solo golpe la clavó en el pecho de su hija, dándole una muerte certera.
Don Luis se enmudeció del espanto. La mano de doña Carmen seguía entre las suyas, pero cada vez más fría. Ante lo inevitable, don Luis dejó un tierno beso sobre aquella mano tersa y pálida, ya sin vida, mientras que el celoso padre, presa del más angustiante remordimiento, se arrancó la vida, rodando los pies de su hija Carmen. Por eso, a este lugar se le llama el Callejón del Beso, el Callejón del Diablo. Hasta hace algunos años existía, a corta distancia de lo que hoy es el centro de la ciudad, una estrecha callejuela, conocida con el nombre del Callejón del Diablo. Consistía en un pasadizo sombrío bordeado de árboles frondosos y atravesaba un paraje solitario en el que al fondo, a modo de vivienda, se descubría una casa muy humilde, habitada por un tísico, ya sea por el enfermo, por lo sombrío del callejón o quizás por su obscuridad. El hecho es que poca gente se aventuraba de día por esa ruta y quien la utilizaba procuraba salvar su recorrido apresuradamente. Naturalmente, de noche únicamente los temerarios se atreven a cruzar la tal callejuela, teniendo para ello que valerse de todos sus sentidos, pues hasta después del ocaso reinaba allí una profunda oscuridad. En cierta ocasión, uno de aquellos bravos que son capaces de tragarse al propio diablo volvía a su casa. Luego de una sabrosa plática con sus compañeros, se internó en el callejón y hallándose casi a la mitad del camino, acertó a vislumbrar una figura que se apoyaba en el tronco de uno de los árboles mencionados, tocando tristemente un violín. Tuvo un ligero sobresalto, pero inmediatamente se recuperó y mustió para sus adentros: «Con que forajidos a mí, ahora verás». Y empuñando su espada con las manos, se dirigió resueltamente hacia el sujeto. Ya se encontraba a unos metros del individuo cuando, de pronto, se iluminó la escena a la parpadeante llama de un farol y surgió ante los ojos del valiente un ser diabólico y horrendo que reía malignamente. El noctámbulo sintió que la tierra se hundía bajo sus plantas, pero motivado por su instinto de conservación, en lugar de desmayarse, puso pies en el suelo, logrando así evadirse de una segura desgracia. La noticia de que en el callejón de Marras se aparecía un demonio acompañado siempre por la música de un triste violín cundió entre el populacho y, a consecuencia del incidente ocurrido al trasnochador de la historia, se propagó que otras personas ya habían sido asustadas por el monstruoso espectro. Y si regularmente el callejón era escasamente transitado en las noches, al comprobarse que Lucifer se había establecido en él, ya nadie osaba ni por equivocación usar este camino después de ocultarse el sol. Pero como siempre sucede cuando se trata de las calamidades públicas, alguien sabio en cuestiones diabólicas aconsejó que para evitar que el diablo comenzara a incursionar fuera de su reducto y se abatiese sobre la comunidad, quién sabe con qué fines, se depositarán diariamente bajo el árbol infernal algunas ofrendas, de preferencia joyas y monedas de oro, y la gente así lo hizo. Lo curioso del caso es que los supersticiosos que todas las mañanas iban a dejar obsequios a Satán observaban que los del día anterior se habían esfumado, lo que les afirmaba en su convicción que el diablo se complacía con los regalos que el pueblo le brindaba. Pero el misterio llegó a oídos de dos fornidos pescadores recién llegados de la Santa Veracruz, que según contaban en las tabernas de mala muerte, ellos ya se las habían visto en sus correrías marinas hasta con basiliscos y otros monstruos marinos, de manera que estaban curados del espanto. Y así dialogaron los viejos lobos del mar. ¿Qué te parece lo del diablo del callejón? A mí me parece que hay gato encerrado y que el diablo ese tiene costumbre de ratero. Y tengo para mí que, como buenos hijos de Dios, si hay algo que no debemos permitir es el robo de sus ovejas, aunque el ladrón sea el mismísimo Belcebú. ¿Crees que podamos hacer algo?, preguntó el primero. Sospecho que sí, contestó filosóficamente. En esa noche, al filo de las 12, dos siluetas penetraron resueltamente en el pavoroso callejón, y como es de rigor, el presunto diablo esperaba pacientemente, apoyado en su árbol para infundir el terror del más allá al desprevenido transeúnte que se arriesgase a ingresar en aquellos dominios del infierno. Ya estaba el supuesto padre de las tinieblas arrancando una triste melodía a su violín, listo para encender su cartucho de azufre y mostrarse a los que se aproximaban, cuando súbitamente, a la luz de una antorcha nacida de la nada, vio emerger la imagen peluda, armada de negros cuernos y larga cola, de quien supuso era el auténtico Satanás que quería vengarse por usurpar su lugar. No se reponía todavía de la sorpresa cuando experimentó en las posaderas la mordedura de un fuego que le quemaba las entrañas y que no era más que un tizón al rojo vivo que diestramente acababa de aplicar en esa región uno de los pescadores.
Presa de un pánico indescriptible, el timador timado solo atinó a decir: «Jesús, el diablo quiere llevarme», y profiriendo aullidos demoníacos, emprendió una veloz carrera. A la noche siguiente, los pescadores se apostaron de nuevo en el callejón, y aunque montaron guardia hasta el alba, el supuesto diablo no apareció por ningún lado. Sin embargo, al poco tiempo de la vergonzosa retirada del adversario, se averiguó que un prominente músico de la corte virreinal se debatía entre la vida y la muerte a causa de una extraña y repentina enfermedad que, en forma de llagas, se manifestó en su cuerpo, aparentemente producidas por quemaduras profundas. El individuo sanó porque, según opinión de la comunidad, se arrepintió de sus culpas y donó a una institución para pobres un lote de joyas, entre las cuales muchos creyeron reconocer las que ofrecieron al diablo junto al árbol. Así, fue ahuyentado el ángel malo de su madriguera del callejón, y solo quedó como un recuerdo de sucesos extraños el sugestivo nombre del Callejón del Diablo, con el que se designó durante tantos años al siniestro lugar. Con el avance de la urbanización, desapareció definitivamente. La leyenda del Nahual. Se cuenta que hace muchísimos años, allá por el rumbo oriente de la Nueva España, existía un viejo puente mucho más lejano del barrio antiguo de la Candelaria. Hay quien sitúa, basado en viejos mapas, estos terribles hechos cerca de la ahora bordo Xochiaca. Pues bien, cuenta la leyenda que en las noches de luna llena había un hombre que se aparecía convertido en forma de un horrible animal y que se aparecía por las noches a la orilla del río que provenía de la sequía Real Cenagosa, la sequía que existió a lo largo de la hoy calle de Corregidora y que pasaba bajo varios puentes a lo largo de su trayectoria hasta el hoy bordo de Xochiaca para desembocar en el antiguo lago de Texcoco. La historia de esta leyenda nos cuenta que en ese puente que cruzaba las cenagosas, turbias y lacustres aguas, comenzó cierta noche el paso de un solitario hombre respetuoso de las buenas costumbres, y que por cumplir con su trabajo se le había hecho tarde, por lo que tuvo que pasar por el puente de la sequía que cruzaba la hoy calzada Ignacio Zaragoza, y al estar sobre el puente, escuchó el aterrador aullido del nahual, divisando a lo lejos la figura que lentamente se acercaba a él. Con el miedo reflejado en su rostro, contempló estupefacto cómo esa horripilante bestia mezcla de hombre y animal se le puso frente a frente en la salida del puente. Impidiéndole el paso franco, el pobre hombre, juntando fuerzas de flaqueza, desenvainó su espada mientras que con la otra mano levantaba su crucifijo para ahuyentar a esa horrible aparición. El nahual lanzó un espantoso grito y desapareció a toda velocidad. Mas sin embargo, a la noche siguiente, unos albañiles que retornaban a sus hogares después de una ardua jornada fueron testigos de otro hecho sobrenatural, ya que a la luz mortecina de la luna, que ahora cubría casi por completo las nubes, se les apareció un ser humano poco a poco en forma de burro, con la cara muy deforme y lanzando rebuznidos como crueles carcajadas de terror. El mayor de los albañiles hasta se quedó paralizado del susto y con el cabello completamente blanco rodó sin vida, mientras que sus compañeros, que no podían ni moverse, fueron testigos de la transfiguración del asno en un mortal de facciones deformes que se alejó por la orilla de la sequía lentamente. La noticia corrió rápidamente por la Nueva España, y por esa razón los habitantes de aquellos lares no pasaban por ahí en las noches, ya que en otras ocasiones se aparecía en forma de guajolote, lobo u otro feo animal, causando muchas muertes, algunas por el espanto y otras, las más, por causas de feroces mordidas que destrozaban la yugular a sus víctimas con las vísceras de fuera. Toda la población estaba aterrada y comentaban que ese ser era obra del demonio o que el puente estaba embrujado y que tenían que hacer algo para que se alejara a ese ser maligno, por lo que fueron a ver a un cura de la parroquia cercana y este les dijo que ese ser era un nahual, que tenía un pacto de sangre con Satanás y que estaba castigado y por eso por las noches se convertía en diferentes animales. No obstante, se bendijo el puente en varias ocasiones y se hacían procesiones con el Santo Oficio, y aún así nunca se logró erradicar al nahual de esa comarca. Fue precisamente gracias a la intervención del Santo Oficio que se logró ubicar cerca de esos solitarios parajes a un hechicero indígena que vivía en un jacal cercano y quien confesó ser el temido nahual, gracias a los persuasivos métodos que empleó el verdugo del inquisidor para sacarle la verdad. Aquel hechicero fue puesto a un buen recaudo de calabozos de la Santa Inquisición y murió en medio del tormento del potro que le desmembró el cuerpo. Cuenta la leyenda que pese a todo,
El nahual siguió apareciendo, aunque más esporádicamente, solo que cuando lo hacía, se ensañaba aún más contra aquellos que un día lo condenaron a morir bajo los tormentosos interrogatorios del temido Santo Oficio. Son estas las leyendas o relatos que recopilé hasta el momento. Como mencioné anteriormente, espero hayan sido de tu agrado. Y por favor, te pido que te suscribas y des like si así fue. Sin más que decir, que pases un excelente día, tarde o noche. Muchas gracias.